trabajar esta mañana aquí en Manresa. Como nos han dicho, tenemos unas 1.400 personas que están también con nosotros en todas partes del mundo, así que esta es una conferencia internacional realmente. Son las 9:30 aquí en Manresa, pero sé que bien me comentaba, por ejemplo, para George son la 1:30 del mediodía y para mí son las 2 de la madrugada, así que haré lo mejor que pueda. Mientras hablamos de la persona consciente, me gustaría que todos empezaran con nosotros con una plegaria. Te pido, Señor, que estés con nosotros, con tu espíritu, mientras empezamos el día de hoy en todo el mundo, este mundo que es nuestro hogar para el servicio de nuestra misión. Rogamos y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Me gustaría repetir algunas cuestiones que ya se han mencionado un poco de pasada, pero quisiera repetirlo en mi función de moderador. Como decíamos, vamos a oír palabras de reflexión y después vamos a abrir el debate. Para que seamos concisos y nos limitemos a los 3 minutos que nos han solicitado, yo tengo aquí un papel y un bolígrafo para organizar este debate, así que ruego a todos que nos centremos. Hoy vamos a hablar de la persona consciente y después de la ponencia y del primer debate vamos a pasar a la presentación de 2 experiencias y por la tarde vamos a hacer 2 reflexiones personales sobre los temas claves propuestos por el moderador. Es para mí un placer presentarles al primer ponente de esta mañana, el padre George Nedumathan. Él viene de la India y en la actualidad es el principal de la escuela de Bhatia en India. Es miembro de la compañía desde el 95. Él tiene una licenciatura en Ciencia y Estadística por la Universidad de Madras, un máster en Ciencia y en Educación también por la Universidad de Chicago. Después de su ordenamiento, él fue director de una escuela en Patna, en India, y en Bhatia, en India, y desde el 2006 al 2013 también fue director de Padma en India. Y además de su liderazgo como administrador, él está trabajando constantemente con los estudiantes en el desarrollo del principio de liderazgo. Él va a hablarnos de la persona consciente y es para mí un honor presentarles a todos ustedes a George Nedumathan. Muchísimas gracias, es realmente un placer estar aquí. Esta experiencia de estar aquí en la cueva de San Ignacio, algo de lo que con lo que muchos de nosotros hemos soñado, algo absolutamente emocional y emotivo, porque desde aquí la compañía de Jesús creció, se estableció, y es precisamente este lugar el que hace posible para nosotros que estemos aquí, que estemos reunidos aquí. Así que es un placer para mí avanzar en el proceso que empezamos presentando esta ponencia y pasar de esa discusión, de ese debate virtual al CPI presencial. Ambos van de la mano, evidentemente. Y en el inicio de mi presentación hoy me gustaría resumir la ponencia que ya se les presentó a ustedes en el mes de abril sobre la persona consciente. La educación consciente debe formar hombres y mujeres conscientes. Después, en la segunda parte de mi presentación, me gustaría
incorporar los frutos del debate, de la discusión que se ha ido manteniendo a lo largo de estos meses. Y después voy a responder algunas de las preguntas que se plantearon durante los debates. Estamos aquí reunidos después de 400 años de misión fructífera en la educación jesuita. Hemos trabajado en el paradigma pedagógico ignaciano, hemos definido las características de la educación jesuita para dar respuesta a la necesidad de renovar constantemente nuestro proceso de continuar nuestro ministerio educativo. Y debemos recordar que los cimientos de la Compañía de Jesús en sí misma, la fundación de la Compañía de Jesús, fue el resultado de una necesidad del momento. No fue una actividad planeada, planificada, sino que fue la respuesta a las necesidades del momento, guiada por el Espíritu y a través del discernimiento mediante ejercicios espirituales. Por consiguiente, no debe sorprendernos que en 1547 el Papa promulgó la bula Licet Debitum y estableció la Compañía de Jesús, porque la Compañía tenía que defender su fe, una fe que se veía afectada por los distintos cismas que se producían. Así, la Compañía de Jesús empieza a crear escuelas y colegios. Y el objetivo de la creación de estos colegios, de estas escuelas, como dijeron nuestros cuatro padres, es ayudar a los vecinos a través de la educación de los jóvenes mediante cartas, escritos, aprendiendo la vida cristiana. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Tenemos que mantener esta idea clara en la actualidad. Y así los jesuitas avanzaron y siguen avanzando en esta misión y han formado parte integral de esta misión. Esta idea de que era necesario formar a las personas que se sumaban a la Compañía de Jesús. A partir de aquí, las peticiones de todas las personas del mundo no eran solo de personas que querían sumarse a la Compañía, sino personas que buscaban la educación que nosotros proporcionábamos con nuestra educación. Y por eso en una década se convirtieron en los expertos en colegios en Europa por la forma como llevaban a cabo esta educación. Y por eso tenemos esa herramienta, esa misión clave de los jesuitas desde el principio, formar a los hombres que formaban parte, que se integraban en la Compañía de Jesús, y formar a los estudiantes en general que necesitaban la educación que proporcionaba la Compañía de Jesús. Y a partir de aquí desarrollamos el Radio Studiorum, el plan de estudios propio de la Compañía de Jesús, que se convirtió y sigue siendo la fundación, los cimientos de la educación jesuita. Y habiendo practicado el Radio Studiorum durante prácticamente 400 años, hasta finales del siglo XX, reinventamos una vez más la educación a través del paradigma pedagógico ignaciano para convertir esta educación una vez más en algo definitorio. Y 10 años más tarde definimos las nuevas características de la educación jesuitas. Eso respondía a las necesidades del momento y seguimos respondiendo a esas necesidades que hacen que tengamos que estar absolutamente centrados. Utilizamos el modus parisiense. Hablaremos de este modus
parisienses más adelante. Cuando hablamos del núcleo básico del eruditio y pietas, dos elementos clave en nuestra pedagogía y el estudium generale para responder a las necesidades de los estudiantes y a los distintos ministros de la sociedad, con un ministerio asumido de acuerdo con la orientación y la inspiración del Espíritu Santo. En el siglo XX y a principios del siglo XXI sentimos la necesidad de reinventarnos y precisamente por ello definimos las características de la educación jesuita y el paradigma de la educación ignaciana. El PPI, paradigma pedagógico ignaciano. Empezamos a analizar los desafíos de la educación. Hay unas exigencias cada vez mayores, crecientes en la educación. Por un lado, un aumento de la exigencia de una educación cualitativa. Deberíamos definir lo que es una educación cualitativa, educación de calidad, pero es que al mismo tiempo había la exigencia de universalizar la educación, porque una buena parte de la población sigue siendo analfabeta hoy. Así que existe la necesidad de universalizar la educación. Los desafíos a los que nos enfrentamos, la perspectiva utilitarista de la educación, en la que los frutos de la educación equivalen o se basan en la productividad o los beneficios que puede obtener una persona educada en lo que se refiere al, digamos, factor empresarial, por así decirlo. El aprendizaje digital, la enseñanza en casa, la enseñanza a distancia, son todas nuevas maneras de enseñanza, alejando al estudiante del aprendizaje que realmente se practica en la escuela, y eso también es un desafío. Nos dicen que tenemos el conocimiento al alcance de la mano, en la punta de los dedos, de acuerdo, pero ¿cómo vamos a incorporar esto dentro de la educación, que es algo más amplio? La calidad y el método de la educación también. Ahí existe una disparidad, existe una diferencia. En algunas partes del mundo está disponible, en otras partes del mundo no está disponible, y debemos responder a estos desafíos. Y si bien intentamos responder a estos desafíos que acabo de citar, una vez más necesitamos mantener nuestras raíces bien ancladas. La formación de la persona humana es nuestro objetivo fundamental en la educación jesuitiva. Precisamente por eso la respuesta de San Ignacio al duque de Bravia, que nos decía que tendemos en nuestros colegios a reforzar la formación para la vida. No se trata simplemente de adquirir conocimiento. Para Ignacio la formación era más importante que la adquisición de conocimiento, y eso explica el objetivo de nuestra educación. Y los dos valores clave, esenciales, que Ignacio expuso al mundo eran eruditio y pietas. Y de nuevo repetiré lo que nos decía el padre Gispersau, que no debemos traducir inmediatamente estas palabras en erudición y piedad, sino que debemos entender que eruditio es la adquisición y la integración de conocimiento, mientras que pietas es la adquisición de las actitudes personales ante la vida, basada en la eruditio que obtenemos gracias a la educación. Repito, fue el padre George Gispersau quien nos lo decía, y nos decía el padre Kolbenbach que formando hombres, tenemos que formar hombres y mujeres competentes, conscientes, compasivos y comprometidos. De ahí el tema que nos ocupa hoy, la formación de personas con
palabra conciencia. La Enciclopedia Británica define la conciencia como el sentido personal de la bondad moral humana o la capacidad de criticar, de culpar nuestras propias conductas, intenciones, con esa obligación, esa sensación de hacer el bien o el mal. No lo reduzcamos todo a un puro mecanismo de actuar bien o mal, sino que tenemos que intentar llegar a una comprensión común de este término antes de avanzar, antes de pasar a los datos prácticos de lo que supone la formación de hombres y mujeres. Y en ese sentido tenemos que fijarnos también en las distintas religiones. Veamos cómo distintas espiritualidades nos han ilustrado en torno a este concepto de conciencia. En la cristiandad se trata de una voz interior que nos llama a vivir de acuerdo con el espíritu del Cristo resucitado, porque creemos que es este espíritu del Cristo resucitado que anima, regula, inspira la persona humana. Y este espíritu del Cristo resucitado anima, regula e inspira. Si lo hace de forma natural, nos llevará a unas acciones y unos comportamientos correctos. Por tanto, se trata de una llamada a acercarnos a Dios. Este es el principio y la base del ejercicio espiritual. En la espiritualidad hindú se trata de un elemento indestructible que marca, que guía las acciones y la vida de cada uno de nosotros. En la filosofía hindú hablamos de Atman, que se suele traducir como alma o como el propio también, pero el objetivo es alcanzar la unión con Dios, moksha, y consideran que se puede conseguir gracias al Dharma, a la acción correcta, porque uno tiene, digamos que el alma tiene que ser liberada de la samsara, que es el ciclo del nacimiento y renacimiento, hasta que uno queda absolutamente liberado para alcanzar la unión con Dios. Y de acuerdo con la filosofía hindú, se considera que eso se puede considerar mediante las acciones correctas, mis propias acciones, las acciones que son correctas, que me liberan, y por tanto esto nos lleva a una vida moral. Veamos otra espiritualidad ahora. La espiritualidad islámica. En esta espiritualidad, la conciencia se define en función de la capacidad de esta conciencia de discernir entre el bien y el mal. El objetivo es desarrollar el naf'e mutmina, es decir, lo que se unifica con Alá, es decir, una conciencia competente para diferenciar entre el bien y el mal. Ellos creen que existen dos tipos de conciencia, la conciencia pura y la mala conciencia. La conciencia pura nos lleva a las buenas acciones. La espiritualidad islámica, por tanto, también invita a las personas a entender estas diferentes conciencias. En otras religiones, por ejemplo el budismo, el objetivo es alcanzar el nirvana. Una vez más, se trata del concepto de liberación de este mundo, de esta vida. Y Gautam Buda, el fundador del budismo, hablaba del noble camino de los 8 pasos, o noble octuple sendero, el que nos lleva a las acciones correctas, al pensamiento
tenemos en el jainismo tres puntos que llevan a la persona a una existencia infinita a través del Jiva, Bandha, Moksha y Punya. Y en este sentido vemos cómo cada espiritualidad, cada filosofía llama a las personas a que se comprometan en acciones hacia la realización y la experiencia de Dios. Cada religión, cada espiritualidad acepta la capacidad de las personas de decidir y de discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Ese es un rasgo común entre las distintas espiritualidades, entre las distintas religiones. Estoy intentando incorporar lo que debatimos en los debates virtuales del mes de abril. El desafío para nosotros era clarificarlo, este término o esta comprensión común de este término, porque hay diferencias de matiz en ese término por el lenguaje, por el trasfondo cultural de cada una de las lenguas que nosotros utilizamos. Así, por ejemplo, ser consciente, una persona consciente, tal como se dice en español, la palabra consciente, digamos que consciente igual no es exactamente lo mismo en español que cuando hablamos de conscience en inglés. Lo que también me dicen es que la persona consciente o la consciencia puede ser un poco parecido a conceptos que nosotros utilizamos en inglés, pero solo los compañeros en español nos pueden realmente explicar los matices de esta palabra. Intentemos entender al menos lo que supone la conciencia en un entorno concreto, médico, social o ético. Por ejemplo, en el contexto médico nos dirán que una persona consciente es aquella persona que es consciente de los sentidos, es decir, que puede responder a ciertos estímulos. Eso es lo que significa ser una persona consciente en el entorno médico. En el entorno social, una persona es consciente cuando esta persona tiene una sensibilidad respecto a los acontecimientos que se producen a su alrededor, es decir, es consciente de cómo él o ella debe responder ante esas situaciones, ese entorno social. ¿Se puede entender el concepto de persona consciente como persona de conciencia? Me gustaría hablar de los evangelios, del hombre que viajaba a Jericó y que fue atacado por un grupo de bandidos, y el padre, viéndolo caído y herido, lo invitó a pasar, y el hombre, que no era uno de los suyos, empezó a ayudarle. Y me explico, el padre que pasó vio a esa persona y fue consciente de que esa persona estaba herida, es decir, asumió conciencia de que esa persona necesitaba una asistencia, y en ese sentido era consciente, pero no había una respuesta. En ese sentido, yo diría que hay una diferencia entre ser consciente de la situación y ser una persona de conciencia que te lleva a sentir la inspiración para responder ante esa situación. Esa es una diferencia que tenemos que marcar. Una cosa es ver lo que sucede, otra cosa es reaccionar frente a lo que sucede. Por eso es tan importante esa visión de lo que es el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. La conciencia nos lleva a tener una ética clara, un sentido inspirado por el Evangelio y por la espiritualidad ignaciana, que nos sirva como guía para servir y para construir, colocando ante todo el bien común con humildad, lo que debe inspirarnos para avanzar. Y en última
capacidad de analizar correctamente el mundo y sus acciones, sus eventos, de tal modo que eso nos lleve a tomar las decisiones correctas, con sentido para nuestras vidas. Eso supone ser conscientes y tener una visión clara del contexto y de la experiencia, analizar ese contexto y esa experiencia y a partir de ahí optar por una respuesta que no solo sea entre bien y mal, entre lo correcto y lo incorrecto, sino también incluso entre elecciones que pueden ser buenas todas ellas para optar por la mejor. Cuando entendemos la conciencia de esta forma, de esta manera, los retos a los que se enfrenta la sociedad de hoy, tenemos que tener en cuenta que la compañía de Jesús siempre ha estado preparada para enfrentarse a los desafíos y para responder a esos desafíos. Hoy, cuando la educación se percibe en todo el mundo desde una perspectiva utilitaria y de empleabilidad, es decir, una persona formada, una persona educada, tiene que ser esa persona susceptible de conseguir un trabajo que sea rentable y eso se convierte en la piedra de toque de la educación. Y en ese sentido, la Compañía de Jesús tiene que responder. ¿Cómo respondemos? Respondemos con el programa de innovación pedagógica, con el paradigma pedagógico ignaciano. Tenemos que responder en la formación de hombres y mujeres consciente, y esa respuesta tiene que pasar por una reinvención, por un rejuvenecimiento de estas prácticas clave de la sociedad de la Compañía de Jesús. Había otra pregunta clave en nuestro debate. Hablábamos de eruditio y pietas. Hablábamos de la validez de estos valores, de si estos dos conceptos siguen siendo válidos, de si eruditio es lo mismo que Ignacio consideraba excelencia y si pietas, es decir, la adquisición de aptitudes personales ante la vida, sea exactamente lo mismo que entendía Ignacio en su momento. Y la pregunta clave es: ¿qué nos impide seguir promoviendo la eruditio y la pietas en nuestra educación actual? Creo que es una pregunta muy seria a la cual debemos responder. Y para entender estos dos puntos, debemos entender también por qué Ignacio adoptó el modus parisiensis como la fórmula, como el modelo de estudios progresivos practicado en la Universidad de París. Fue una opción deliberada por Ignacio y sus colaboradores. Los estudiantes y los profesores, según este modelo, conformaban una comunidad, pero había una diferencia en el modelo de París, que en el modelo de París los profesores tenían el poder, y cuando digo poder no me refiero al poder de imponer, sino de definir los objetivos de la acción, y el modelo de Boloña era al revés, eran los estudiantes los que tenían la decisión, el poder de determinar el tipo de proceso para proceder, para actuar. Ignacio y sus compañeros optaron por el modelo de París. No sé si, digamos que se siguió no solo porque ellos también fueron formados por o de acuerdo con este modelo, sino porque realmente respondía mucho mejor al modelo de excelencia que se buscaba en la educación jesuita. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? ¿Cómo podemos responder a este
debate erudito y pietà que mantenemos, tenemos que ver hasta qué punto el que hace un retiro puede tratar con estas cuestiones. Los ejercicios espirituales son muy importantes, pero dependen de la capacidad y de la voluntad de la persona que hace ese retiro, de mejorar, de encontrarse. Y cuando hablamos de educación, del mismo modo, también tenemos que acompañar a nuestros estudiantes como Ignacio hablaba y trataba con las personas que hacían sus retiros. Ese es el desafío. El desafío tiene que ser compartido. La visión tiene que ser compartida con todas las partes implicadas. Tiene que ser compartida con educadores, con padres, con colaboradores, con los estudiantes también. Y los educadores en el mundo actual se enfrentan a un desafío si cabe mayor, porque no solo proporcionamos conocimiento, sino que somos formadores. Nosotros formamos hombres y mujeres conscientes, y por ello cada educador de una institución jesuita tendría que tener la influencia de la espiritualidad ignaciana, del legado ignaciano. La formación de formadores como personas conscientes es necesaria para que ellos, a su vez, puedan formar mujeres y hombres conscientes. Hay otro grupo también de partes implicadas, por así decirlo, los padres y los colaboradores. Tienen una responsabilidad fundamental para con sus hijos, pero es que en la actualidad se produce un cambio en la perspectiva de las familias. Tenemos a familias de padres o madres solos, familias separadas, divorciadas, estudiantes que proceden de entornos muy distintas y por tanto llegan a nuestras instituciones esperando con la confianza de que nosotros podamos ayudarles con influencias socioculturales y religiosas. Precisamente por eso nosotros, todas las personas que trabajamos en el ámbito educativo, de implicar, de colaborar con los padres. En ese sentido, digamos que los estudiantes son el punto central de nuestra misión. No los formamos en el vacío, ellos son el punto central, ellos entienden el concepto de éxito y de excelencia y tienen también una tendencia a no aceptar lo que está en perfecta sintonía con el sistema de valores. De ahí la importancia del paradigma, de nuestro paradigma educativo, el paradigma pedagógico ignaciano, que es clave. Y me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar de unas sugerencias. La red. Las escuelas jesuitas no son escuelas individuales, no son instituciones individuales que intentan alcanzar diversas cosas. Necesitamos trabajar en red. Necesitamos colaborar. Necesitamos compartir lo que estamos haciendo. Y hoy la tecnología nos ayuda. Así que no podemos decir simplemente que hacemos las cosas bien. Tenemos que compartir. Y voy a hacer una serie de sugerencias también en este punto. Recordad que hablaba de tres partes implicadas: los educadores, los padres y los estudiantes. Me gustaría hacer una serie de sugerencias para los educadores. Cómo nosotros, como líderes de las instituciones jesuitas, podemos estar atentos a las necesidades de los educadores para que sean personas ancladas en el legado ignaciano. Y me gustaría hacer 5 sugerencias para iniciar nuestro proceso de debate. Primero,
todos los educadores de nuestras instituciones tienen que estar familiarizados con el legado ignaciano a través de distintos programas. Punto número 2. Hay que proporcionar oportunidades para practicar los ejercicios espirituales. Tal vez deberíamos hacer un llamamiento a renovar las prácticas de la 19ª anotación. En ese sentido también tenemos que hacer un examen de la práctica ignaciana y se trata de un ejercicio diario. Dios interviene en nuestra vida con ese ejercicio diario, con esa reflexión diaria, y en eso tenemos que formar a nuestros educadores. Y una vez más, tenemos que concretar el paradigma educativo ignaciano, así como las características de la educación ignaciana en nuestras instituciones. Hablando ahora de los estudiantes, de los alumnos, necesitamos prestar una atención especial a nuestros estudiantes por esa comprensión global, por ese entorno del cual proceden. Por eso tenemos que implicar al entorno, ese contexto del individuo, y tenemos que crear oportunidades para que sean personas conscientes de ese contexto. Es decir, de la realidad de su vida. Tenemos que integrar la realidad de su vida en la clase, en el aula. Aprovechando estas experiencias y estos contextos, cualquier momento, cualquier instante en la clase, en el aula, puede ser una actividad para la formación de la conciencia. Tercer punto. Hay que ofrecer oportunidades y espacios para que los estudiantes entren en una reflexión que se base en sus experiencias y en los acontecimientos por los que pasan, los acontecimientos que viven. ¿Y por qué hacemos esto? Recordemos que hay que trabajar las distintas dimensiones personales, es decir, la sensibilidad, la memoria, la conciencia, la intuición. Es decir, tenemos que acompañarlos en este proceso, lo que llamamos dura personalis, en nuestra propia formación, que les ayuda a formular por sí mismos, a formarse por sí mismos como personas conscientes. Nosotros como educadores tenemos que trabajar en el contenido y también en el plan de estudios, en el programa, y no limitarnos a asumir el programa o el plan de estudios que nos dan, sino adaptarlo, tomarlo y adaptarlo de tal manera que seamos capaces de responder al objetivo que tenemos a la hora de formar con una educación jesuita y ayudar a los niños, a los jóvenes, a tener un diario. Eso es algo que también se propuso durante nuestro debate. Y por último, respecto al trabajo en red, también me gustaría plantear una serie de sugerencias y, una vez más, insisto que estas sugerencias no son más que un punto de partida para continuar este debate. Me gustaría hacer unas sugerencias concretas respecto al trabajo en red. Se trataría de formar, de desarrollar un núcleo duro de jesuitas, de formadores a nivel de la provincia, de tal modo que el resultado de esta conferencia se ponga en práctica y precisamente este equipo se ocupe de garantizar este punto. La segunda sugerencia sería formar y desarrollar un equipo de implementación a nivel de cada escuela, de cada centro. No podemos dejar que haya solo un equipo a nivel provincial y que todo el mundo siga, sino que hay que poner en marcha, poner en práctica una serie de mecanismos para formular, para funcionar a nivel más local. La siguiente sugerencia sería que las escuelas jesuitas que funcionen especialmente bien puedan realmente trabajar mano con mano con aquellas escuelas que necesitan o
otros recursos económicos o formativos para que entre ellas se ayuden. La cuarta sugerencia sería crear un foro de escuelas jesuitas para compartir información y para compartir las mejores prácticas. Tenemos la Secretaría de Educación, tenemos la Secretaría de Educación a nivel provincial y a nivel nacional, pero tal vez una red más amplia en la que esta información se comparta constantemente también sería oportuna. A partir de ahí deberíamos iniciar proyectos de colaboración entre estudiantes utilizando la tecnología de tal modo que se puedan producir intercambios culturales sin gastos excesivos en los que de otro modo sí incurriríamos, y así explorar las posibilidades de esos intercambios entre estudiantes. Y la última sugerencia, sigo hablando del trabajo en red, es crear una red o un foro en el que sea posible para las distintas escuelas, los distintos centros, interaccionar y colaborar, como el British Council, como el Consejo Británico, es decir, que una escuela concreta pueda plantear un punto de interés y las otras puedan responder, y de esta forma podamos entre todos interaccionar, porque ahora se pueden hacer estas cosas, se pueden materializar estos intercambios a nivel de la Compañía de Jesús. Las distintas escuelas pueden interactuar, pueden compartir, pueden iniciar proyectos de colaboración. Y mientras todo esto se produce, también hay que recordar nuestro legado, nuestro patrimonio ignaciano, porque esto seguirá siendo para nosotros, independientemente de cómo se desarrolle la tecnología, independientemente de lo avanzados en los que nos convertamos, estos elementos, los ejercicios espirituales, el examen ignaciano, el ratio studiorum, las características de la educación jesuita y el paradigma pedagógico ignaciano, todo esto permanecerá, seguirán siendo las fuerzas motrices clave de nuestra educación. Y gracias a la práctica diaria de estos 5 puntos será posible para nosotros definir distintas maneras de conseguir que esto sea una experiencia concreta tanto para nuestros educadores como para nuestros estudiantes. Para concluir, quisiera que recordemos lo que Ignacio nos decía sobre la formación. Nos decía que tendemos a centrarnos más en la formación que en la adquisición del conocimiento, y en ese sentido el paradigma pedagógico ignaciano se convierte en algo clave para la formación de las personas conscientes. Para concluir, diré que la formación de conciencia seguirá siendo nuestro objetivo central dentro de nuestro ministerio. Tenemos que buscar el significado en la vida y tenemos que avanzar hacia la trascendencia. Intentamos ayudar a nuestros estudiantes a conseguirlo, a alcanzarlo. Por último, nuestro desafío consiste en crear y proporcionar un entorno de aprendizaje propio del siglo XXI para garantizar el desarrollo y la formación de hombres y mujeres conscientes. Muchas gracias por su atención. Thank you, George. Gracias, muchas gracias, George. Ahora vamos a tener un debate hasta más o menos las 11, pero antes de comenzar con ese debate quiero animaros a todos a tomar 60 segundos, un minuto de silencio analizando notas, y luego os pediré que comencemos la discusión.
trusting that. Bien, pues confiando en que hayan escuchado esa insistencia de José Mesa en cuanto a la participación, pues será difícil para mí que nos detengamos a las 11, ¿no? Y además no dicto ningún principio, a menos que sea un reto y nadie rompa el hielo. Pero bueno, os recordaría, por favor, 3 minutos máximo por comentario, y cuando habléis, poneros de pie, por favor, y decir vuestro nombre. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, con el micrófono, por favor. El micrófono para la traducción. Gracias. Sí, el micrófono es necesario para la traducción. Recuerden que esto se está haciendo en streaming. Sí, George, me ha encantado leer un artículo. De hecho, quería darte las gracias por haber compartido tanto con nosotros. Tengo una queja también para los organizadores, que tiene que ver con esa reducción a 3 minutos de nuestras participaciones. Es casi imposible. Me gusta esa diapositiva de los retos en la educación, especialmente esa explosión de información que vivimos. Me pregunto, o al menos propongo, que quizá hay un reto que tenemos que añadir. ¿Y qué es? La creciente desigualdad en el mundo. Es decir, los ricos que se están haciendo más ricos, los pobres que devienen más pobres, y no de forma anecdótica en absoluto, sino de forma estadística. Este es un hecho constatado. Y me preguntaba si ese es un reto para nosotros en nuestras escuelas, las escuelas jesuíticas y las escuelas cristianas. El formar personas de conciencia que realmente nos comprendan, que realmente conozcan el impacto del mensaje y que se sientan alentadas para hacer algo al respecto. Eso quizá me parece es un reto importantísimo para nosotros, además de los demás retos también, claro está. Así que quiero añadirlo al debate. Sí, Eamon, por favor, tu nombre, ¿de dónde vienes? Dínoslo. Sí, Eamon McGuinness, de Irlanda, la costa oeste. Gracias. Gracias por la intervención. No sé si tengo que responder directamente, porque en realidad está añadiendo otro reto a los retos que ya hemos enumerado. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado. Esta desigualdad se está convirtiendo en una cuestión candente. No se limita solamente a algunos lugares, sino que la desigualdad está. Ha dicho claramente que los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. En mi caso, durante mi presentación, me he referido a la desigualdad en cuanto a calidad y método en la educación disponible. Así que para comentar lo que nos plantea, pues en ese contexto, formar hombres y mujeres de conciencia cuando tenemos esta clara desigualdad que se manifiesta en los lugares donde estamos de tantas maneras diferentes, esto se está convirtiendo en un reto, desde luego que es un reto. Y por lo tanto, algunas de las sugerencias que se plantearon y que se comentaron tienen que ver con que tenemos que desarrollar proyectos por los que los niños y niñas puedan interactuar unos con otros, con niños y niñas de diversos grupos y entornos religiosos, políticos, económicos y sociales. Es algo que se hace esencial para responder a un reto de este tipo. Porque si yo soy una persona que lo tiene todo, entonces no tendré comprensión alguna cuando me hablen de lo que es la hambruna, a menos que yo mismo haya podido experimentar lo que es pasar hambre. Y por lo tanto es necesario para todos nosotros proporcionar una plataforma, un mecanismo, para que los estudiantes puedan comprender la realidad del mundo tal como es hoy en día y entonces responder en función de ello. Gracias. Sí, adelante. Soy el padre Francis, jesuita de India, la provincia de Bombay. Los temas de hoy me recuerdan a Mahatma Gandhi, otro gran padre en cuanto a nuestra conciencia,
que además trabajó la cuestión de la conciencia en cuanto a ser para los demás, para la sociedad y para Dios. Me gustaría analizar esta conciencia en el contexto de una excelencia jesuítica y de esta manera poder llegar a niveles increíbles, pero no estoy seguro de que realmente sea algo que pueda formarse más allá de la inspiración de una única persona. Y por lo tanto no es tanto esa cuestión, sino el tener una excelencia también en cuanto a las capacidades propias de cada una y el potencial propio individual. Adelante, por favor. Jesuita de la provincia de España. Closer. Okay, thank you. I'll try to do it. Intentaré hacerlo en inglés, si les parece. Sí. Sí, ha comentado algo y estoy de acuerdo con ello en cuanto a que la Compañía de Jesús comienza educando a sus propios hombres, es decir, por ejemplo, los jesuitas que se forman para llegar a ser jesuitas en el noviciado, los jóvenes, etcétera. Pero es que de la misma manera las primeras escuelas que se comenzaron en la Compañía de Jesús, pues en la India mismo hace tantos años, lo era para la formación de candidatos. Y a eso quiero volver, a la formación de propios y extraños. Es decir, ya que esta es la historia del comienzo de nuestra educación, ¿hasta qué punto y cuánto estamos aprendiendo en cuanto al modo en que enseñamos antes a nuestras personas? ¿Cuántos representantes, por ejemplo, existen del sector de la formación jesuita en esta conferencia? ¿Y cuáles son las experiencias que en la India, por poner un caso, guían el camino hacia adelante en la educación, pero que procedan de la experiencia en cuanto al modo en que formamos a nuestros propios hombres? Gracias. Yes. Sí. Soy jesuita de Filipinas, aunque he trabajado muchísimo en la universidad, también he sido alguien que se ha implicado durante décadas en este problema de la desigualdad, y mi experiencia lo es en cuanto a que es importante tener a nuestros alumnos, nuestros estudiantes en las facultades como personas que tengan una real experiencia de lo que es la desigualdad, sí, pero donde ha funcionado para cambiar las cosas es cuando trabajan en grupo y ven que el cambio es posible, es decir, que van a trabajar con las comunidades más pobres, pasan muchos años con ellas y entonces descubres que sí se puede salir, que sí se opera el cambio. Ese es el feedback que yo quiero aportar. Otra cosa también es algo así, bueno, está relacionado con el turismo, diríamos, porque se sale, se visita y las cosas impresionan, pero no saben muy bien qué hacer o cómo reaccionar y luego vuelven a sus vidas. A ver, y ahí sí que quiero comentar, porque no solo tenemos que hacer que sean conscientes de la desigualdad y de las diferencias existentes, pero hay que ayudarles a través de experiencia y enseñanzas a saber y aprender que el cambio es posible. Y así descubrirán que ellos pueden probarlo también y que en los años esto ocurre, el cambio ocurre, y así pueden decirlo, intentaré porque sé que es posible. Sí, por favor. Gisette Carver, de Estados Unidos, de la provincia de Oregón. Una de las luchas o batallas que añadiría en cuanto a reto es en Estados Unidos concretamente, veo que hay algo así como una apropiación que ocurre en muchas escuelas en cuanto a las oportunidades que se dan a muchos de nuestros estudiantes, y estoy de acuerdo con Ben del todo en cuanto a que no solo a través de los programas se trata esa apropiación, porque desde luego nuestra excelencia estriba en una excelencia educativa, pero es que va más allá. Yo creo que el gran reto que se plantea
por añadir a la lista de retos, es un cierto orgullo que se da en nuestras escuelas versus la gratitud por lo que ha ocurrido. Y cuando nos centramos en ese orgullo que tenemos en nuestras escuelas, estamos realmente profundizando en esa apropiación en vez de ir hacia la gratitud, que es a lo que nos invita San Ignacio. Es un gran reto, lo sé, en Estados Unidos y quizá en todo el mundo. Gracias, Joseph. Esto está bien. Tengo el reto de ver cuántas manos hay. Sí, adelante primero y luego aquí. Soy Casey, jesuita de Estados Unidos. Tengo que decir algo en cuanto a las deliberaciones que tuvieron lugar. En nuestro patrimonio queremos hablar de la influencia, la historia de la compañía y la formación de cara a la influencia es algo muy importante, es decir, esta idea de la insignia, ¿no? El hecho de que hay como una marca para el trabajo de la compañía en el futuro. Entonces, la tensión a la que nos vamos a enfrentar ahora y en el futuro cercano creo que tiene que ver con la expansión de las personas que van a tener influencia, es decir, queremos formar a los influyentes, pero, o más bien, y también queremos ampliar esa capacidad de influencia de cara a las personas del futuro que tendrán la influencia. Es decir, esta idea de conciencia me parece que es que uno quiere tener esa conciencia en cuanto a la formación, en cuanto a la misión y luego tener influencia en el futuro. Por tanto, una mayor expansión de alumnos en escuelas jesuíticas que serán personas influyentes. Gracias. ¿Sí por aquí? Luis Tarín, de Jesuitas Educación, de Barcelona, España, Cataluña. Muchas gracias, Padre George, por sus aportaciones y su explicación sobre la conciencia. Y escuchando a todos los participantes hasta ahora, yo voy tomando conciencia, voy haciéndome consciente de que tomar conciencia es ir más allá de comprender y entender. El espíritu ignaciano nos impulsa sobre todo a transformar, nos impulsa a cambiar la realidad. Lo ha dicho el Padre George. La toma de conciencia sin actuar es estéril. Entonces, recogiendo lo que estamos hablando hasta ahora, y en clave jesuita, por cierto, en el siglo XXI tomar conciencia para transformar significa superar el utilitarismo. Es decir, superar lo práctico, lo técnico. El tomar conciencia es buscar la justicia frente al utilitarismo. Yo creo que en el siglo XXI, como decía también el Padre George, reflexionando en lo que estamos diciendo, en el siglo XXI tenemos que superar el respeto mutuo. Respetarse mutuamente no es suficiente. Hay que influir, decía un último participante. Hay que influir para cambiar. Hay que influir dialogando. Porque respetarse mutuamente sin discutir, sin argumentar y sin dialogar no es transformar, no es cambiar. Y finalmente estar en contacto tampoco es suficiente. Estar en contacto en el siglo XXI, que está muy bien, pero en clave ignaciana no nos sirve. Porque si no buscamos el amor, superando el siempre estar en contacto, si no buscamos el amor hacia otras personas, no hacemos posible la presencia de Jesús entre nosotros. Resumiendo, para mí, reflexionando en clave jesuita, en el siglo XXI tomar conciencia significa dialogar para influir, significa buscar la justicia, significa buscar el amor para transformar y hacer presente a Jesús entre nosotros. Thank you very much. Muchísimas gracias. Detrás de usted, pase el micrófono, por favor. Detrás, gracias, sí. Y luego venimos aquí delante. Soy Agustín Calobí, de la provincia de África Central, que es la República Democrática del Congo. Estoy muy agradecido por lo que ha dicho el Padre José, pero quería comentar algo en cuanto al lugar de la fe. Nos enfrentamos a un reto en la actualidad
en cuanto a que, como se ha dicho, hay mucho más, porque hay personas que acuden a nosotros que no proceden siquiera de lugares cristianos, y hay gobiernos también en los que se plantean programas que están muy alejados, así que no se trata ya solo de añadir, sino de formar desde el principio. Luego, en segundo lugar, en nuestras escuelas no solo son los alumnos, sino que también hay colaboradores que ya no creen en nada. No creen en nada, y el lugar que se da a la espiritualidad en el examen ignaciano, todo esto tiende a ser muy católico. Pero ¿qué hacemos entonces con colaboradores que no son siquiera cristianos? ¿Y qué hacemos? Queremos que nos comprendan, y no es que sean enemigos de Dios, pero no lo conocen. ¿Cómo tratar, cómo hacer que se acerquen en el lugar de la fe? Bien, George creo que iba a responder brevemente y luego venimos aquí y al fondo, sí. Sí, me gustaría responder algunos puntos que se han planteado hasta ahora en el debate. Uno, lo que ha mencionado el caballero en cuanto a la formación, es decir, cómo nos comprometemos a trabajar en los mismos parámetros de formación, y si hay ejemplos, pues el contexto indio, por ejemplo, alumnos nuestros, candidatos, novicios que pasan por nuestra formación jesuítica, ¿hay algún cambio significativo en el modo en que ellos vuelven a sí mismos? Y tengo que decir que sí. En mi provincia, desde luego, hemos atravesado o pasado por experimentos y experiencias previos, hemos cerrado lugares, cambiamos el noviciado del lugar original, que era muy remoto, teníamos un centro teológico regional donde yo mismo me quedé con una familia en un pueblo, en una aldea, e iba al centro teológico para reflexionar y estudiar. Pues bien, quizá eso no sea muy visible, pero somos los que estamos pasando por esa formación, y esa formación opera un cambio realmente profundo, pero sí hay una diferencia de actitud que se observa especialmente en cuanto a nuestra relación con las personas. Estamos hablando acerca de la disparidad, por ejemplo, la disparidad económica, y estas experiencias, desde luego, pues han ayudado a muchos de nosotros, los que hemos vivido ese tipo de formación, y nos han ayudado a interactuar con las personas, nos han ayudado en cuanto a actitudes. Es, por tanto, no hablar desde un pedestal hacia el que no tiene, que está abajo, sino hablar de igual a igual. Esa diferencia la he observado y ahí está. Estoy de acuerdo con la comprensión común que se está desarrollando aquí. Es decir, que solo ser personas de conciencia no es suficiente, sino que eso requiere de cada uno de nosotros que procedamos hacia una cierta influencia en la sociedad. Y eso es lo que yo creo que se ha planteado desde Boston, desde otros lugares, y también aquí se ha comentado, es decir, la influencia y cómo Jesús será hecho presente. Estas son cosas que devienen importantes, y por lo tanto nuestra educación no debiera acabar o terminar con lo que hacemos en la escuela, sino con el efecto. El efecto de esas enseñanzas se tienen que ver más allá de las escuelas y de las experiencias. Y volviendo al aspecto final, ¿cómo vamos a introducir este patrimonio, esta herencia ignaciana, los valores ignacianos, los ejercicios ignacianos, el examen ignaciano, cuando tenemos una comunidad o un gobierno que interfiere predominantemente no católico, y cuando ayudamos a personas que sí, a veces son católicas, pero a veces no, a veces nuestras situaciones son multidimensionales, tenemos todo tipo de personas colaborando con nosotros, y personas a veces también que trabajan en nuestra contra. Lo que yo diría, lo que yo indicaría es que tenemos que proporcionar este legado, estos ejercicios, no como católicos cristianos o como ejercicios cristianos, sino como ejercicios, experiencias y procesos que ayudarán a la persona o personas a formarse. No vamos a decirles esto es un ejercicio ignaciano o católico. Por ejemplo, el examen, la examinación ignaciana misma requiere una evaluación de las actividades y la vida más básicas. Para nosotros los católicos
nosotros, los creyentes, en ese contexto de nuestra fe, es una cosa, pero alguien que pertenece a otra fe, esa persona realizará el examen de su vida en el contexto de su fe, garantizando que eso lleve a una cierta transformación, que lleve a un cierto movimiento hacia la trascendencia. No podemos proveer esto como ejercicios ignacianos católicos en un contexto multidimensional, sino que tiene que darse como parte de nuestro proceso de educación, como ejercicios o procesos que ayudan a la persona a formarse como personas de conciencia, y desde luego las otras dimensiones también vendrán. Gracias. 2 aquí y 2 atrás. 2 aquí delante y 2 atrás. Ahora vengo. Por favor, mantengan el micrófono bien. Yo, Berman, de Colombia. Estoy muy agradada con esta charla que habla sobre la conciencia, porque me parece que ha puesto como un acento muy importante en el sentido de trascendencia, pero lo dice en un sentido él muy amplio, que privilegia el cultivo del bien no solamente en una sola religión como la católica, sino en todas las religiones. Eso me ha gustado muchísimo. Y por otro lado, pienso que hay una gran tentación humana, y es que nos vamos directamente a la acción y no pasamos por procesos de interioridad. Por eso creo que esta educación de la conciencia nos pone en un sentido de interiorización, donde tendríamos que estar por encima de los planes, de los programas, de los currículos, y primero privilegiar en la educación de nuestros niños y jóvenes esa conciencia interior, esa voz interior. Pero hay un gran desafío que yo diría es hoy de algún modo mutilante, y es que estamos metidos en un mundo de ruido, de muchísima tecnología, de muchísima acción, donde se privilegia poco esa formación de la conciencia interior. Y sí creo yo que tenemos que aludir a un plano profundo de interioridad, y la pregunta sería ¿cómo hacerlo en medio de este mundo del ruido? Thank you. Muchas gracias. Aquí, adelante. Aquí. Sí, adelante. Soy el padre Antonio, de España. Pertenezco a una escuela en Madrid, la Escuela Recuerdo, y quiero continuar con este tema de la relación entre la educación y la fe. Porque en nuestro mundo posmoderno y nuestro contexto seglar no hay un enlace entre la conciencia y la apertura hacia Dios. Y si no existe una conexión y no estamos intentando construir y cimentar esta conexión a través de una vida interior, entonces probablemente debamos preguntarnos si estamos realmente desarrollando y construyendo escuelas jesuitas. Gracias. Atrás y ahí en amarillo, sí. De Guatemala. Desde hace más de una década se está hablando en el mundo sobre la inteligencia espiritual. Mi pregunta concreta es si lo que usted define, Padre George, sobre conciencia o ir formando personas conscientes, ¿será lo mismo? ¿Habrá un paralelismo entre lo que se habla de la inteligencia espiritual, que es ir planteándose preguntas hondas sobre la vida y dar sentido y significado a esas preguntas buscando la trascendencia? Gracias. Sí, solo quiero responder brevemente a esa pregunta, a esa cuestión. Hemos oído hablar de una inteligencia espiritual, de un análisis espiritual y de una espiritualidad en el contexto de una educación. Veamos, yo creo que de lo que estamos hablando aquí es algo que es un poco más que la inteligencia espiritual. Porque en la inteligencia espiritual pueden estar hablando de la capacidad de un individuo de analizar y comprender una situación en el contexto
desarrollo y entorno espiritual, pero yo creo que vamos un poco más allá, porque no nos estamos limitando a nuestra fe, a nuestra comprensión o a nuestro contexto, sino que estamos analizando, viendo personas que llevan la comprensión y responden a la situación. Esa es la diferencia que queremos operar. No nos estamos limitando a la formación per se, sino a la formación, a la educación que lleva a la acción que a su vez transforma para influir, para transformar la sociedad. Gracias, sí. Muchísimas gracias. Soy Ikeshan de Nigeria, de la provincia de África noroccidental, y estoy trabajando con, el segundo año de una escuela que conserva cenizas de 60 niños que murieron en un accidente aéreo. Debo decir que me gusta lo que nos has dicho en tus palabras, esa distinción manifiesta entre la persona consciente y la que no lo es en realidad. Y me pregunto, ¿por qué una persona o un grupo de personas es consciente de una situación y luego otra es una persona de conciencia? ¿Dónde está la diferencia? Bien, yo creo que es un valor. Pero es lo que veo en todas partes. Y lo has comentado también cuando estabas hablando de las enseñanzas de otras fes. Ahí es donde está nuestra labor, porque hay tantas cosas que ocurren en tantos lugares, hay escuelas en tantos enclaves. Yo veo que muchas veces las personas reaccionan por miedo o por amor. Y entonces lo que pregunto es, a través de este conflicto que puede haber, ¿cómo podemos encontrar una manera hacia adelante? ¿Cómo en lo que predicamos, en lo que enseñamos, podemos hacer que encaje con la realidad? Y lo digo en este caso por la experiencia trágica. O un testigo de Jehová, pongamos por caso, que en Nigeria está y tiene su fe. Quieren dar clases en nuestra escuela porque quieren ganar un sueldo, pero no están dispuestos a compartir la visión. Y si yo digo, no puedes, o los niños les digo, no puedes, eso funciona sobre el miedo. Pues ¿cómo armonizarlo? ¿Cómo puedo abrirles las puertas, pero al mismo tiempo ir hacia adelante con todos ellos? Gracias. Sí, gracias. ¿Por detrás también? Sí, soy Paul Donovan de Canadá. Me gustaría, comentar bastantes de las cosas que se han comentado, pero es que además aprecio muchísimo la imagen del buen samaritano que nos has dado en ese ejemplo, ¿no? Y la diferencia, por tanto, entre conciencia consciente y persona de conciencia. Cuando hablamos de la formación de la conciencia, tiene que ser mucho más que simplemente ser consciente o darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que tu ejemplo es buenísimo, ¿no? Hay personas que viven en circunstancias diferentes, en pobreza radical, en situaciones de injusticia y no les afecta, y no necesariamente siempre es conciencia. Yo, la verdad, temo un poco, me da miedo que cuando perdemos la raíz de lo que tratan los ejercicios espirituales en lo que hacemos en nuestras escuelas, pues entonces solo estaremos haciendo que la gente sea, consciente, pero no estaremos formando personas de conciencia. No es suficiente saber cosas y saber lo que ocurre. Y claro, lo sabemos, los ejercicios tienen que ver, son la razón por la cual hacemos lo que hacemos y por qué lleva la acción, porque es una respuesta a ese amor intenso que Dios tiene por mí y que yo quiero devolver. Si perdemos la idea de que nuestra acción en el mundo es una respuesta a ese amor de Dios, entonces yo no sé si lo que hacemos es ignaciano. El paradigma pedagógico ignaciano, que es maravilloso, puede a veces convertirse en algo mecánico, un proceso mecánico en el que se llevan a cabo algunos pasos y cosas por el estilo que no van a la raíz. Así que eso es lo que quiero decir. Es decir, si no vamos ahí, a ese amor de Dios, no hay que temer quiénes somos, no hay que temer nuestras tradiciones, lo que somos, de dónde procede nuestra fe. Y tenemos que dejar que lo que hagamos sea la respuesta a ese amor de Dios. Eso es la raíz. Gracias.
gracias. Un buen recordatorio de la pedagogía y la espiritualidad combinadas, desde luego. Vamos al centro y luego otra vez a la parte de atrás. Teresa Aguirre, soy de Argentina, Uruguay. Y la reflexión que me traía es que la conciencia, si no está unida a los afectos, no termina de producir una acción. O sea que hay que, en el fondo, formar el corazón al formar la conciencia, ¿no? Me llamó mucho la atención la expresión de ese turismo de la pobreza, que creo que muchos vivimos muchas veces en los colegios, que la experiencia no es significativa. Es una experiencia fuerte, pero que se olvida en el tiempo, ¿no? Ese es un punto. El segundo es que no nos podemos olvidar también la etapa evolutiva en la que están nuestros alumnos, ¿no? Entonces esta formación de la conciencia va adquiriendo distintos rostros según las etapas, ¿no? Y tal vez el desafío más grande es que tenemos que pensar la incidencia para unos años después, porque la incidencia que los alumnos pueden tener en este momento es muy poca, es para cuando sean, y reconociendo que en muchos lugares muchos de ellos no van a pasar más allá de la escuela secundaria, no van a ir a la universidad. En muchos lugares sí, en otros no, entonces que la preparación para esta incidencia es un desafío muy grande. Entonces, conciencia con afectos y la conciencia esa del proceso evolutivo, del momento en la vida en el que están y lo que se les puede dar. Muchas gracias. Thank you. Gracias, Bel. Soy Bud Comisa de Boston. Padre George, tengo una pregunta para usted. A menudo, bueno, en primer lugar, su presentación ha sido realmente increíble y muy buena, y esa explicación del desarrollo de la conciencia, pero mi pregunta es, habitualmente sé cuando tengo que dar una charla o hacer algo parecido, pues en el proceso mismo de hacerlo, cambio. Mi pregunta para usted, ¿su visión de la conciencia ha cambiado a medida que preparaba y trabajaba en este análisis de las religiones del mundo y del mundo seglar y de las cuestiones que tienen que ver con nuestra fe y nuestra función? ¿Cómo ha cambiado? Porque he observado que sus últimas palabras, y quizá eso no sea cierto, pero corríjame, la definición que nos ha dado maravillosa era bastante seglar de lo que es la conciencia. Entonces, pues díganos, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Han cambiado mientras preparaba esto? Gracias. Bueno, tengo que confesar que como persona quizá no he cambiado, pero comienzo a comprender el legado ignaciano de una forma mucho más profunda de cómo comprendía el legado ignaciado en el noviciado o en los años de formación, debo decir. Mi experiencia en la formación fue algo que se me dio, una oportunidad brindada que tomé, y esa experiencia fue una búsqueda. Yo buscaba respuestas, necesitaba significado y necesitaba algo que tuviera sentido para los demás. En ese proceso mi vida se vio y se ve afectada. Ahora, cuando hablo en cuanto a que tenemos que hacer algo en la escuela, esto procede de dentro, del interior, no del cerebro, del intelecto. Desde luego esa diferencia se ha operado en mí. La definición que he dado es totalmente seglar en cuanto al contexto en el que estoy, en el que trabajo, y tenemos que constantemente recordarnos que lo que hacemos no es algo que estemos forzando sobre los demás como algo católico o algo ignaciano, sino que intencionadamente tenemos que establecer la diferencia debido a la situación. No es por miedo, por lo que nos haya ocurrido o pueda ocurrir, porque algo que se nos da puramente como católico e ignaciano puede a veces causar duda o hacer que la aceptación de los demás sea más difícil. Se celebran misas regularmente en las escuelas. Yo procedo de una escuela donde solo hay, 1.500 que estudian, y de esos 1.500 que estudian, 111 son católicos. Y seguimos celebrando misas. Celebramos también la fiesta de San Ignacio. Celebramos también la fiesta de San Francisco, que de hecho es el día festivo en la escuela. Y no son 111 alumnos los que participan, sino que son los 1.500 alumnos que participan. ¿Por qué? Porque es algo que pertenece a la escuela. Así que tenemos que tener cuidado en cómo se les presentan las cosas, de modo que esa duda
negativa o falta de aceptación inicial no lo sea, no sea negativa y se pueda contar con la implicación de todos y por tanto influirlos. Sí, creo que tenemos tiempo para un comentario más y luego comentarios antes de la pausa. Soy Ed Faster de Estados Unidos, de la provincia de California. Bien, el padre Antonio creo que ha sido, comentaba, pues eso, somos escuelas jesuitas y estamos desarrollando esa comprensión seglar de la conciencia y cómo encaja en el mundo. Y luego otra persona también ha hablado de la formación de nuestras propias personas en la compañía de Jesús y cómo encaja aquí la fe y luego también el vínculo con el afecto, esa educación del corazón. Yo creo que para mí lo importante es la definición del éxito, es decir, cómo sabemos medir el éxito. Todo el mundo tiene que salir de una manera concreta. Yo creo que nunca lo habíamos medido así antes. Y al mismo tiempo también no creo que debamos temer el reconocimiento de que el trabajo que realizamos es el trabajo de la Iglesia Católica, porque es parte de una de las misiones de la Compañía de Jesús y no debemos tener miedo de decir que eso es lo que hacemos, esa es nuestra labor. Y si significa que solo hay una parte de las personas que trabajan con nosotros que se reconocen como, bueno, lo que el padre Nicolás dice que es la comunidad apostólica ignaciana en el contexto de nuestro trabajo, pues eso es suficiente, eso es el éxito que queremos lograr. Gracias. Gracias, Ed. Bueno, gracias a todos vosotros, gracias por haber sabido aceptar y responder bien a estos retos y también a limitaros porque queda mucho por hablar. Gracias también al espíritu de la conferencia, porque esto refleja que en estos primeros 40 minutos de debate, de discusión, hemos oído puntos de vista de todo el mundo. Perdonadme si no recuerdo a todos, pero de Cataluña, Guatemala, España, India, Estados Unidos, Irlanda, Colombia, Nigeria, Canadá, Argentina. Seguro que me dejo algunos. Ahora 30 minutos de pausa hasta las 11:30 y os recordaría por favor que seáis muy puntuales para poder mantener nuestra comunidad virtual también con nosotros. Volvemos a las 11:30, gracias.